¿Qué diferencia hay en nosotros de los demás? ¿Puede una persona, sin nosotros decir amén, aleluya, santo, gloria a Dios, saber que hay algo diferente en nuestras vidas? Daniel fue puesto en cautiverio con los deportados, y todo el trabajo de Daniel fue ¿para quién? Para los incircuncisos, para los que no eran el pueblo de Dios. Daniel fue puesto en el reinado junto al rey. Y cuando vemos las interpretaciones de los sueños de Daniel, en su gran mayoría eran ¿para quién? Para los judíos. Y fíjense qué interesante, me encanta, porque cuando es dado el decreto, cuando se levanta la envidia sobre este hombre, dicen, esto es en Daniel 6, verso 4, y dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y yo digo hoy, hombres cristianos, empresarios, esposos, si fueran sometidos a un escudriñamiento como fue Daniel, ¿pudieran decir lo mismo? Yo no quiero respuestas, yo quiero en esta noche que reflexionemos sobre cuál es la vida que nosotros estamos llevando y cuál es el mensaje que le estamos dando a los demás. ¿Saben por qué? Porque a veces creemos que evangelizar es hacer eso que hacían esos hermanitos cuando yo era inconversa, de pararse en una esquina y decir: el diablo te va a llevar porque tú tienes pitalabios rojos, tú vas a arder en un caldero en el infierno, por eso allí tan apretado. ¿Y saben qué? Me ministra más una madre piadosa, me ministra más un ejecutivo serio, me ministra más el amor y la misericordia, que fue lo que el Señor Jesús vino a traernos. Me ministra más cuando veo a una persona, una mujer que tiene un esposo que le hace la contra, y ella, por amor al que la salvó, al que la amó primero, se niega a sí misma y dice: no, yo no voy a hacer eso, yo tengo que ministrarle a él. Porque la palabra de Dios dice que la mujer cristiana gana a su marido inconverso sin palabras. Pero habemos, porque me voy a incluir aunque no me considere, ¿verdad?, para ser justa, algunas que decimos: hijo del diablo, se levantó. Ajá, la cabeza. ¿Cómo? Y el Señor hace así, se levanta. Dicen que la falda del Señor, sus vestiduras son blancas, y yo me imagino que el Señor hace así. ¿Cómo? ¿Cómo fue que le dijo al rey, al profeta y al sacerdote? Le dijo: ¿cómo? No, pues no, todavía no, todavía está cruda. Prendan el horno, súbanle la llama, que esa no está lista todavía para ver que ese marido se convierta. Y queremos ver la gloria de Dios, queremos que nuestras familias se conviertan, pero dejamos de ser los adolescentes rebeldes que escuchaban rock, pero ahora escuchamos un reggaetón cristiano, se lo subimos a todo lo que da el abuelo, y abuelo, arrepiéntate, quítame esa virgen del tubo de ahí, patrona de los acueductos, saltará la piel manco, Jehová te reprenda, y le tumban toda la cosa al abuelo, y siguen de malcriado y le hablan malísimo, y no le cargan una cubeta de agua, no lo acompañan, no dice: venga abuelo, déjeme ayudarlo. Pero quieren que el abuelo se convierta, y el abuelo es un hijo del diablo, ¿sabes? Porque imagínate tú sabes esos altares que tiene ahí. Pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia? Y dice aquí de Daniel que cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, el rey Darío, que lo quería, pero que ya había puesto su sello en el decreto, porque fue que lo envolvieron. Me gusta lo que dice Darío. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre.
O sea, para el rey Darío era obvio que en la vida de Daniel, o sea, cuando Daniel oraba, Daniel se trancaba en una habitación. El rey Darío no veía a Daniel orando. No era delante del rey que lo hacía, eso estaba prohibido. Pero había algo en la vida, en el exterior de Daniel, en su manera de conducirse, en su forma de, que le daba evidencia a Darío de que él era un hombre piadoso. Y sabía también, no solamente que él era un hombre piadoso, sino que por él ser como él era, el Dios al que él le servía lo iba a salvar. Que era un Dios todopoderoso. Dice en el verso 19: y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido salvar de los leones? Hay una evidencia, porque en medida que nuestra conducta vaya mostrando, cada día vamos a ir acercándonos más al cumplimiento de lo que Dios ha dicho. ¿Qué vamos a hacer en lo que llega Cristo? ¿Vamos a seguir durmiendo o vamos a empezar a predicar esas buenas nuevas de salvación? Vamos a empezar a llevar este mensaje alentador, no como un megáfono en una esquina, sino en las escuelas donde estamos, en el trabajo que desempeñamos, en la familia que Dios nos ha puesto, con los niños que tenemos a nuestro alrededor, los vecinos del edificio, la muchacha en el supermercado, el que le echa gasolina, el del carro público. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Cristo no ha llegado aún? Porque el Evangelio no ha sido predicado en todo el mundo. ¿Y a quién le corresponde predicar el Evangelio en todo el mundo? A nosotros. Pero queremos irnos a la selva amazónica, pero resulta que usted tiene una selva amazónica en su edificio, que la única cristiana es usted, hermano. Resulta que en el colegio donde tú estás, en la universidad, en tu curso, hay una selva amazónica y hay un África perdida. La única o el único cristiano es usted. Queremos hacer cosas grandes, pero hágala ahí donde usted está, porque el que fue fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. ¿Y cómo usted siente amor y pasión por las almas que están perdiéndose en la selva amazónica y usted no le tiene amor a su pobre tía Juliana? Vamos a hacer una introspección, vamos a virar la media, vamos para adentro. ¿En qué estoy fallando, Señor? Como el salmista, ¿quién podrá entender de sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Este mismo salmista, el hombre conforme al corazón de Dios, dice en uno de los salmos: que no sean confundidos por mí los que te buscan. Qué linda oración. ¿Sabe por qué? Porque él, al igual que nosotros, hacía cosas indebidas, y el que estaba buscando de Dios podía confundirse. Y este es el hombre conforme al corazón de Dios.